La buena gente de Huion lo ha vuelto a hacer y me ha enviado una nueva tableta digital. En este caso hablamos de la Canvas 16. La verdad es que cada vez me sorprende más la calidad de Huion y bueno, spoiler, me ha gustado tanto al probarla que se va a convertir en mi tableta oficial para mis proyectos. Como suelo hacer, veremos qué viene en la caja, cómo instalar los controladores y, obvio, haremos un dibujo digital. Es que no me puedo resistir. Así que hoy, con el profesor Saitama, Huion Canvas 16, ¿la mejor tableta que ha pasado por el canal? Bien, Huion me lo envió en esta caja y como anécdota decir que obviamente no viene a mi nombre, viene a nombre del profesor Saitama. Pues imagínate mi mujer cuando fue a por el paquete al punto de recogida y no me lo querían dar porque al final no estaba mi nombre. Es que tampoco aparece el profesor Saitama en mi DNI. Así que bueno, después de pelear un poquito nos dieron el paquete. Como podemos ver, viene bastante bien empaquetado, aunque parece que el repartidor se enfadó con la tableta y le metió un puñetazo. No sé por qué, pero le han metido un buen viaje. Al final, una de las cosas que me sorprendieron cuando cogí esta caja por primera vez es que tampoco pesa tanto. Eso sí, cuesta la vida intentar grabar y quitar el celo de las cajas, cada vez vienen mejor, madre de Dios. De escapar no se escapa, le meten puñetazo pero no se escapa. Y como decía, el peso es que es brutal. O sea, tengo yo otra tableta de otra marca, que no voy a decir el nombre, que también es de 16 pulgadas y realmente es mucho más gorda, más gruesa y pesa un montón. Es que está súper fina. La verdad que aparte estéticamente es preciosa. La he estado probando, que ahora veremos más adelante un pequeño dibujito y es increíble. Aquí vemos una de las partes que más me gusta, el lápiz. Aunque siempre es el mismo en los modelos de Huion, me encanta. Es el lápiz conocido, el PW517, que ya hemos visto en este canal, y dispone de un par de botones que son configurables una vez descargamos la aplicación de Huion en el ordenador. Este lápiz utiliza una tecnología para no tener que utilizar ningún tipo de batería, así que sin cables. Ahora vamos a ver el soporte que viene con esta tableta, que es prácticamente el mismo en las tabletas de Huion que disponen de pantalla. No me acaba de convencer mucho porque se queda un poco suelto, la verdad que no tiene un anclaje muy fijo, pero bueno. Un montón de cables que tenemos para el cable de alimentación de corriente, un cable HDMI para lo que sería la imagen de la tableta digital y dos USB que tienen que ir conectados al ordenador. Algo muy positivo por eso es que nos incluyen un cable USB tipo C para poder unificar todos estos cables en uno solo y realmente, bueno, tener un escritorio muchísimo más limpio, porque si no tienes que tener el cable HDMI, dos USBs más el cable de corriente. También nos incluye un soporte para poder aguantar el lápiz, que si lo abrimos veremos que tenemos las minas y el dispositivo para poder extraerlas, que es como una especie de pinza para poder quitarlas de forma muy sencilla. Aquí en esta caja no sabía lo que era y era el cargador que no lo habíamos sacado antes. Y bueno, sin más, cargador tipo USB para poder cargarla si no dispones de conexión tipo C. Si te gustan y te ayudan este tipo de vídeos, por favor dale like al vídeo, deja un comentario y por favor suscríbete, que esto me ayuda un montón a seguir trayendo este tipo de contenido al canal y a ver si puedo sacar algún que otro sorteo. ¡Pasemos a la instalación! Muy bien, para realizar la instalación de la tableta Canvas es súper sencillo, es como las anteriores que hemos instalado de la marca Huion, así que simplemente tenemos que acceder a la página web oficial, que evidentemente te dejaré el enlace en la caja de descripción, y nos iríamos al apartado de soporte. Si bajamos un poquito, en el apartado de descargas tendremos todos los controladores. Tenemos que seleccionar el segundo punto, el que pone tabletas digitalizadoras, las que tienen pantalla, y le daremos clic. Aquí escogeríamos el modelo Canvas, y en este caso yo voy a escoger la de 16, si tienes otro modelo simplemente seleccionas las pulgadas que tiene y ya está. Nos dirá que para qué sistema operativo queremos descargar el instalador, yo le daré para Windows, esperamos a que se descargue y le damos a instalar. Aquí me está preguntando si quiero desinstalar el controlador que tenía anteriormente instalado, porque yo tenía un modelo anterior, y le voy a decir que sí, para que me baje la última versión. Y ahora sí, esto es lo que veis vosotros nada más instalarlo. Le doy a estoy de acuerdo, instalar ahora. Ahora será el momento de enchufar la tableta, ya que me está detectando un modelo que tengo sin pantalla, que es la Inspiroid Dial 2, que ya hicimos una review en este canal, y ahora cuando introduzca la nueva tableta al ordenador me la detectará y dándole a este botón de aquí podremos seleccionar entre una u otra. Así que has visto, súper sencillo instalar los controladores de la tableta digital. Y como decía en la introducción del vídeo, como es costumbre en este canal, una vez que hacemos una review,
Hemos visto qué contenido tiene la caja, la hemos sacado la tableta de la caja, después hemos instalado los controladores para ver que todo funciona correctamente. Lo que me gusta hacer es un dibujito. Me gusta por primera vez, la primera toma de contacto, que sea la que es grabada realmente. O sea, yo no he estado trasteando con esta tableta hasta que he puesto la cámara y me he puesto a grabar. Como estamos en una época que, bueno, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero yo lo he grabado en octubre, he considerado hacer un personaje de Dragon Ball. Lo siento, como siempre pasa, es mi serie favorita. Y en este caso no voy a utilizar ningún personaje musculado, no voy a utilizar ningún villano, simplemente voy a dibujar a Pan con cara de mala leche, como siempre. Pero en este caso vamos a hacerlo con un traje distinto, un poco más temática Halloween. Por si no lo he dejado claro, estoy utilizando el programa Photoshop. Antes usaba Krita, pero ahora mismo estoy muy fuerte con este programa, con este software. Y si sigues el canal verás que he realizado un curso con un montón de lecciones en las que precisamente hago ilustración digital. De fotografía no entiendo mucho, entonces las clases que he hecho en ese curso, las justitas. Te dejaré una tarjetita por aquí para que puedas ver la lista de reproducción completa. Aquí cuando estaba haciendo el boceto parecía una Pamela. Sí. Intento que sea un gorro de bruja, veréis que me cuesta un poquito. Al final no es el tipo de dibujo que suelo realizar. Pero bueno, al final hay que salir un poquito siempre de tu zona de confort, aunque esté haciendo Dragon Ball. Pero parece que no, pero bueno, sombreros tipo bruja tampoco hay tantos. En serio, esta cara es porque algo habrá hecho el Son Gohan, ¿eh? Una cosa que me está gustando mucho es el tamaño que tiene la pantalla. Vuelvo a decir que yo ya tengo otra tableta, otra marca de 16 pulgadas, pero esta va mucho más fluida, además de que es mucho más delgada, y ya empieza a ser un tamaño que es bastante aceptable para poder hacer dibujos. Al final, la otra que tenía por aquí del canal, que era de 12 pulgadas creo, sí que es cierto que se me queda un poquito corta, porque estaba acostumbrado a una pantalla más grande, pero la verdad que esta funciona perfecto. Aquí lo que he hecho es, he ocultado un poquito, bueno, le he bajado la opacidad a la capa de borrador, y estoy empezando a hacer lo que sería un poco el delineado por encima, y ya con un poquito más de detalles. La verdad que ahora veréis cuando empiezo a pintar que otra persona utilizaría el selector de área y empezaría a pintar con el bote de pintura, como he recomendado muchas veces en este canal, pero es que estaba tan a gusto con esta tableta digital que me apetecía pintar a mano, como si estuvieras dibujando en papel. Entonces ahora cuando acabe de hacer el delineado, lo que voy a hacer es empezar a pintar todas las áreas directamente con el pincel. Eso sí, me bajaré una imagen de Videl, de Dragon Ball, directamente de cómo era la serie y el color, porque de esta forma podremos tener algo un poco más coherente. Por otro lado también quiero utilizar lo que serían los colores del traje, que son blanco y lila, el que aparece con la camiseta en la serie Dragon Ball, y lo voy a intentar adaptar a este traje de bruja y a ver cómo queda. Vamos a ver. Vamos a ver, no, sé cómo queda porque esto lo estoy grabando con voz en off. La verdad que me ha quedado muy bien. Aquí hago un par de pruebas. Antes de pasar al color, lo que voy a hacer es, me gusta hacerlo mucho, esto es una especie de borrador. Quiero ver si tiene coherencia, a mí me gusta verlo con 3 o 4 colores, tonos grises o negros, para ver si me encaja, si hay algo que falla, que no me gusta y bueno, tienes una primera idea. Y como veis no pinto por áreas, pinto simplemente con el pincel en una capa inferior, porque es que me gusta mucho el trazo. Y con la tecla E voy utilizando la goma de borrar y elimino los trozos que me sobran. Es que te pones música y relaja un montón. Como no le puse, como le bajé un poquito la opacidad al pincel, puedes hacer un poquito de sombras y vas pintando varias veces por encima. Y así tiene este aspecto. Bueno, ahora que más o menos me ha encajado el borrador, lo que hago es ocultar otra vez la capa. Bueno, he juntado todas las capas con la tecla Control E para que se quede en una sola, la he dejado en la parte de abajo y ahora sí empiezo lo que sería pasar el dibujo a limpio. Estoy haciendo el clean up con un pincel ya un poquito más fino y que vemos que tiene la punta un poco más uniforme. Y empiezo a hacer un poquito más de detalle en todas las figuras, en todas las formas del dibujo anterior. Como también he dejado así medio oculto el color de fondo, va muy bien porque aparte de tener lo que sería el trazo de lápiz de fondo, puedes ver más o menos cómo queda con las sombras y bueno, te haces una idea. Al final esto va a gustos, pero bueno, a mí me gusta trabajar de esta forma. Tardo un poquito más, pero bueno, sé más o menos de qué va a quedar el rollo.
Que a todo esto, el segundo spam del vídeo, no sé si sabéis, pero hago ilustraciones bajo encargo estilo anime, Disney o cartoon. Si queréis unas, simplemente os podéis poner en contacto conmigo en el formulario de la web del profesor Saitama, que también os dejaré el enlace en la caja de descripción. Bien, y una vez que hemos acabado con el boceto, lo que os comentaba, he descargado una imagen de Videl de la serie original y estoy copiando los colores. Ahora no se ve el tema de las capas porque me he dado cuenta que he dejado aquí la tableta, lo que sería la captura del vídeo, y lo tapa todo. Pero bueno, lo que hacía es el cleanup, lo que sería el delineado, lo he dejado en una capa, que la he llamado línea, por ejemplo, y luego voy creando capas debajo para cada tipo de color. Es decir, ahora para la capa de piel, donde voy a pintar toda la piel, es una sola capa. Ahora que voy a pintar los guantes, pues creo una nueva capa, también siempre todo debajo de la línea, porque si no, no se va a ver la línea, tiene que estar siempre debajo. Y voy poco a poco. Al final es un poco pelmazo tener que ir a hacer capa por color, pero así tienes un control absoluto. Después le puedes aplicar, si quieres, cambios de tonalidad, si quieres modificar la saturación de algún color en concreto. Y bueno, la verdad que de esta manera, bueno, puedes ir trabajando. La verdad que al principio pensaba que quedaba un poco ridícula la Videl con este tipo de traje, pero bueno, entre la mala leche que tiene y el traje que lo voy a hacer, intentar hacer un poco con los tonos originales que tiene la serie, no queda tan mal. Además, si os quedáis hasta el final del vídeo, veréis el fondo que le pongo, que creo que encaja bastante bien con esta temática de Halloween en el dibujo. Bien, una vez que hemos aplicado los colores principales, si os dais cuenta tampoco tiene ningún tipo de sombra todavía, ahora sí que es momento, en lugar de ir pintando a lo loco con el pincel, sí que iré marcando las áreas que corresponden a las zonas. Por ejemplo, en el brazo, con la varita mágica, selecciono simplemente eso que he pintado y es mucho más fácil con el pincel dibujar la sombra porque ya no te vas a salir y no tienes que ir con cuidado, simplemente pues borrar pequeñas imperfecciones que te puedan quedar al hacer el dibujo. Y poca cosa más, al final esto es ir repitiendo todo el rato, tener claro por dónde te viene la luz, que en este caso no he hecho las flechitas, pero bueno, mira, creo que las voy a poner ahora. He hecho que la luz venga desde la parte izquierda hacia la derecha. Y no tiene mucha historia, es ir dibujando poco a poco y ya está. Y al final ha quedado esto. ¿Qué os parece? He hecho que la línea del perfil del dibujo, lo que es la parte exterior del dibujo, sea un poquito más gordita. Y de fondo le he puesto, como no, el infierno en Dragon Ball. Estamos en Halloween y quería hacer un personaje con alguna temática así un poco terrorífica. ¿Y dónde mejor que en el infierno?
En fin, espero que te aclare dudas este vídeo por si tenías pensado comprarte esta tableta, ya que personalmente yo la voy a utilizar a partir de ahora para mis proyectos. Tiene una pantalla con medidas ya importantes, no pesa casi nada, la presión funciona genial y no tiene nada de lag. Mis dieces. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!